Hola, estimados estudiantes de Buldo, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño repaso sobre referente al viaje que realizó Darwin y lo que permitió para Darwin establecer una teoría que está vigente en la actualidad con referente a la evolución y tiene que ver con la selección natural. Recordando que esta guía de trabajo es de repaso, es importante que ustedes igual vean el video porque se va a retomar en el siguiente material de trabajo. Tenemos la travesía de Beagle, la travesía del Beagle. El Beagle era un barco donde Charles Darwin era un inglés que le gustaba lo que era el punto de lo que era el naturalismo, la naturaleza. Y para su época no existía, como lo colocan en la imagen, un computador, sino que debería experimentar de forma evidencial, presenciar lo que surgía para él una idea que era que los organismos no se mantenían de forma constante en el tiempo, es decir, no creía, para esa época se disputaba mucho lo que era el fijismo, el creacionismo, lo que era para nosotros o para Darwin el proceso de evolución. Entonces, para esa época estaba muy marcado por la religión, donde los seres vivos, Dios o algo supremo, lo colocaba en la naturaleza, en el medio, en la tierra, y se mantenía así durante todo el tiempo, es decir, éramos seres perfectos. Sin embargo, Darwin no estaba de acuerdo con este postulado y por lo tanto comienza en su proceso de expedición con este barco. Vamos a hablar lo que es de Charles Darwin a bordo de lo que es el Vickers. Dice, el inglés se refiere al barco de Darwin como el HMS Beagle y establece que el Beagle quiere decir lo que es sabueso, o sea que Darwin viajó el sabueso, barco de su majestad. Antes que Darwin viajara en el Beagle, había hecho otro viaje por la Patagonia y lo que es la Tierra de Fuego. El Beagle era un barco pequeño y ágil a fin de poder navegar ríos y ensenadas para hacer mejor los mapas. Es decir, sus viajes o sus misiones estaban propuestas para mejorar los mapas para los distintos procesos de navegación, porque a veces los mapas eran incompletos y los barcos se perdían. Por eso su función principal era lograr hacer los viajes y lograr marcar un mapa marítimo para los diferentes barcos. Así que mejorar los mapas costeros de Sudamérica, también las cartas de navegación. En su honor, este estrecho de la Tierra del Fuego se le denomina Canal de Beagle. Tenemos el capitán de Beagle, era Roberto Fitzroy, descendiente de Carlos II, un viejo lobo del mar, un hombre que tenía experiencia en las expediciones similares. Darwin tuvo a punto de no embarcar a principio porque su padre se había opuesto a esta expedición arriesgada y luego porque el capitán buscaba más a un hombre de confianza que a un buen naturalista y Darwin no le inspiraba mucho esa confianza. Fitzroy era un Tories, un conservador, y ya en la primera entrevista observas que Darwin era un Whig, un liberal. Fitzroy también presumía de ser fisionomista, o sea, se catalogaba a la gente por su cara y la desconfianza de su nariz y sus ojos. Al final lo acepta porque no había, por la falta de sustituto, o sea, no había más personas interesadas en el viaje, pero no solo que lo hace, sino que pagar más dinero en la cuenta, en este caso 500 libras de gasto de viaje, y también nos obliga a llevar poco equipaje de ropa, lupa, un microscopio, una pistola, solo algunos libros. El Beagle zarpó el 27 de diciembre de 1831 con Darwin a bordo. Volvió en octubre de 1835, tras darle la vuelta al mundo. Darwin se mareaba mucho y la pasó realmente mal al bordo de este barco. Sin embargo, permite establecer la teoría para Darwin. Darwin se llevó en la Tierra 3 de los 5 años, se llevó en tierra 3 de los 5 años que en la travesía. Es decir, mientras el barco seguía lo que es la creación de los mapas costeros, él se quedaba en la tierra haciendo sus expediciones. Esas expediciones permitían recolectar más plantas, minerales, animales invertebrados para poder así establecer con puntualidad su teoría. La tripulación decía que iba a hundir el barco con tantas muestras.
El viaje no fue nada cómodo. Darwin comparte con dos oficiales un espacio de 10 pies por 15 y tiene que quitar un cajón para extender sus hamacas. Por si fuera poco, la alimentación era mala, es decir, realmente la pasó mal durante su travesía. Lo impresiona mucho lo que es la selva de Brasil, tanto así que le escribe a su profesor para contarle dicho proceso y toma muchas muestras de la biodiversidad que existía o que existe realmente en las selvas brasileñas. Su profesor le contesta animándolos, Darwin le escribiría y le mandaría muestras durante todo el viaje. Dice, desde Uruguay hace un recorrido de miles de kilómetros por el Pampa Argentina y observa suelos formados por conchas y mejillones muy por encima del nivel del mar. Él logra observar que había este tipo de concha muy por encima del nivel del mar, es decir, que era imposible para la época que él existió, que él adquirió ese conocimiento, se encontrara esas conchas ahí. Es decir, no podía llegar una ola para poder trasladar esas conchas marinas a esos suelos tan altos. Entonces él comenzó a hacerse preguntas como que si en algún momento el mar se había recogido o se había sí, recogido de lo que existía. Es decir, que en algún momento todo estaba cubierto por agua o llegaba el agua hasta esa montaña. Más tarde atraviesa lo que es el estrecho de Magallanes, entra en el Atlántico y el Pacífico. Ya ha visto conchas en algunas montañas y montañas volcánicas que se unen. Comienza lo que es la travesía que realiza por todo Chile también. Ahora ve en Chile un terremoto y hace una expedición para ver sus secuelas y vuelve lo convencido de las teorías del gradualismo, que establecía para su momento que los cambios bruscos permitían de forma sumatoria crear un proceso de evolución y que era gradual, es decir, que ocurría, el proceso era lento. Por eso es que él establece en su teoría que nosotros nunca logramos observar un proceso entero de evolución. Solamente observamos o el inicio, o el desarrollo, o el cierre del proceso evolutivo. Lleva el libro al borde de este científico y lo relee entusiasmado. Escribe que duda de todo lo que aprendió en la universidad, incluyendo lo que las especies eran estáticas, lo que era el fijismo. El fijismo se establecía que nosotros, ese ser supremo nos coloca en la Tierra y que nosotros nos manteníamos así durante el tiempo, hasta nuestra extinción. Entonces él establece que ya no cree en eso y comienza lo que es su proceso de gradualismo, de que existe un proceso evolutivo. En este caso representan lo que es la evolución gradual del caballo actual. Tenemos el lugar que más le llama la atención fueron las Islas Galápagos, de ahí parte su teoría, y una de las islas aisladas con el medio del océano. A Darwin sorprende su fauna, sus tortugas gigantes, por ejemplo, pero también las pequeñas especies como los pinzones. Ambas especies permiten fundamentar sus teorías. Dice, se da cuenta de que cada uno son diferentes, logra descubrir estos pinzones, lo sorprende su variabilidad, era la misma, o sea, venían de un ancestro común, eran diferentes especies y estaban modificadas, estas 14 especies estaban modificadas por su tamaño y estructura del pico. ¿Por qué? Porque dependía de la alimentación que encontraran en esa isla. Su alimentación es diferente y sus picos son diferentes y sus tamaños también. Entonces Darwin anota todo este proceso y al igual que el proceso de las tortugas, que sus caparazones y sus tamaños también variaban según donde se encontraban y comienza a hacer el registro. También hace observaciones de flora, de fauna, de minerales en Nueva Zelanda, Australia y África del Sur. Envía correos con sus observaciones a sus profesores, quienes se impresionan de su talento científico. Esa carta también relata su decepción por la esclavitud que observó en Brasil y se sintió orgulloso de que su abuelo estuviese en contra de que es el proceso de esclavitud. Aquí también logra ver la diferencia entre los individuos en este caso de Brasil que de Europa. Habla de lo que es el proceso de esclavitud, a pesar de todo acaban el viaje siendo amigo comenzó siendo, bueno, no era tan amigo del capitán en su viaje, imagínense pasar tantos años igual, hace que las personas generen un lazo. Darwin vuelve a Inglaterra en 1836, tiene 28 años cumplidos, lleva atrás de sí 4 años, 9 meses y 26 días sin gladuras y ha recorrido 40.000 millas y ha visto de todo.
Ok, estimados estudiantes, vamos a hablar en este punto de física con referente a los tipos de onda. Venimos trabajando o reforzando todo lo aprendido con referente a las propiedades de las ondas, a las estructuras que comprende una onda. En esta oportunidad vamos a hablar de los tipos de ondas. Las clases de ondas se pueden clasificar según el medio o la naturaleza donde se genere su propagación. ¿Sí? Tenemos lo que son las ondas mecánicas y electromagnéticas. Como habíamos hablado, es una perturbación, las ondas es una perturbación de las propiedades mecánicas de un medio material, posición, velocidad y energía de sus átomos o moléculas, que se propagan en el medio. Este tipo de onda requiere una fuente que cree la perturbación, un medio en que se propague la perturbación y algún medio físico a través del cual elementos del medio pueden influir uno al otro. Esto nos referimos a una onda mecánica donde un medio permite lo que es la perturbación, es decir, los barcos tienen estos sensores que permiten generar ondas, que va a marcar lo que es la ubicación de esos espacios de suelo y además de otros barcos. Y un medio de contacto físico que lo recibe. Tenemos las ondas electromagnéticas, que son las que están formadas por la radiación electromagnética a través del espacio. Y sus aspectos teóricos están relacionados con la solución en formas de ondas que admite la ecuación de Maxwell. A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para propagarse, es decir, puede desplazarse en el vacío. Además, su propagador, es decir, quien la ejecuta, hablamos en este caso de elementos no controlados, como por ejemplo las ondas que producen los rayos UV. Tenemos diferencias entre las ondas mecánicas y electromagnéticas, tenemos criterios de comparación, dirección de propagación de ondas y movimiento de la partícula. Pueden ser longitudinales o transversales y las electromagnéticas son transversales. Tenemos medio de propagación, siempre necesita la mecánica y la electromagnética no necesita y se puede propagar en el vacío. Ejemplo, las ondas generadas en el agua, en un muelle, en las cuerdas tensas de los instrumentos musicales, las ondas sonoras, las ondas sísmicas. En la electromagnética tenemos las ondas de la luz visible, ¿sí? Tenemos el calor radiante, los rayos X, en la radio, la televisión, la telefonía móvil, entre otros. Tenemos las ondas transversales, pueden ser mecánicas como las ondas generadas en el agua, en un muelle y un instrumento musical, o electromagnéticas, luz visible, rayos X, radio y televisión, mientras que las ondas longitudinales son siempre mecánicas. Clases de ondas tenemos según cómo vibran sus partículas o la forma de propagación. Tenemos lo que es longitudinales y transversales. Las ondas longitudinales, el movimiento de las partículas que transportan las ondas es paralelo a la dirección de propagación. De esta, por ejemplo, las ondas sonoras, ondas sísmicas, son ondas longitudinales. Es decir, va en el sentido o en la dirección de su propagación. Las ondas transversales, el movimiento de la partícula es perpendicular a la dirección de propagación de las ondas. Por ejemplo, las ondas de las cuerdas tensas de los instrumentos musicales y en la superficie de los líquidos, las ondas en radio y la luz. Las ondas transversales tienden a generar esta forma porque es perpendicular a su dirección. Tenemos un cuadro comparativo de las ondas longitudinales y ondas transversales. Las ondas longitudinales son paralelas entre sí, las ondas transversales son perpendiculares entre sí. Véanla aquí, ondas longitudinales, ondas transversales. Tenemos las ondas sonoras, ondas sísmicas, por ejemplo, y tenemos las ondas que se producen en las cuerdas tensas de los instrumentos musicales, en la superficie de los líquidos, las ondas de radios microondas y de la luz. Las ondas que las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de la propagación se denominan transversales. Las ondas en las que la partícula vibra en la misma dirección que la propagación se denominan longitudinales. Estas ondas son siempre mecánicas, como por ejemplo el sonido. Tenemos la que siempre está en el mismo sentido y la que está perpendicular a la dirección. Términos básicos de lo que es la longitud de onda y periodo, que ya lo hemos visto en clases anteriores. La longitud de onda es la distancia que recorre el pulso,
mientras un punto realiza una oscilación, una onda completa. Otra forma de definirla sería la distancia entre dos crestas o valles consecutivos. Eso es lo que nos referimos con longitud de onda. Y periodo es el tiempo que tarda la onda en ir de un punto de máxima amplitud al siguiente, es decir, el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda. Entonces, cuando hablamos de longitud de onda, hablamos de la distancia de una cresta a otra y de periodo del tiempo que tarda en formarse una cresta y la otra. Tenemos lo que es la frecuencia, el número de veces que es repetida una vibración en un segundo o en una unidad de tiempo, es decir, el número de repeticiones, y para calcular este valor se debe contabilizar el número de ocurrencia del suceso periodo, teniendo en cuenta el intervalo de tiempo, es decir, cuántas veces se repite una cresta en un determinado tiempo. Tenemos energía de una onda, puesto que una onda propaga su estado de movimiento y todo estado de movimiento lleva asociado energía y un movimiento lineal, entonces podemos decir que una onda propaga un momento lineal y energía. Esta energía es proporcional a los cuadros de la amplitud y la frecuencia de la misma, que es lo que podemos determinar si es una baja frecuencia, baja energía, y si es una alta frecuencia, una alta energía. Y es lo que nos permite la baja o alta frecuencia, nos permite determinar si es un agudo o un grave. Tenemos las ondas transportan energía o masa. Ejemplo, una onda transporta energía y cantidad de movimiento, pero no masa. Las partículas vibran alrededor de la posición del equilibrio, pero no viajan con la perturbación de la masa del agua de una cuerda. Se mueven con un movimiento oscilatorio, pero no se desplazan. La onda se propaga a través de ellas, pero ellas no se trasladan. La onda no transporta materia, simplemente transporta energía. Un ejemplo práctico: en una tina grande y onda con agua, hasta más de la mitad coloca un corcho, luego suelta desde alto una piedra. La onda que la piedra origina mueve el corcho arriba y abajo, pero no lo desplaza en su avance. Con este ejemplo queda claro que la onda transmite energía, ya que el corcho oscila, es decir, se mueve, pero no transporta consigo ninguna partícula del agua, que arrastraría el corcho hacia el borde de la tina. Espero haberlos ayudado. Recuerden que este material solamente es de repaso, no deben hacer entrega del material, pero es importante igual refrescar todos estos contenidos, ya que lo veremos en un próximo material de trabajo. Que tengan lindo día. Hasta luego, pulpos.